Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sebastián Becerra, Juan Sebastián Becerra Pedraza. Y bueno, a la fecha de hoy tengo 24 años. Soy estudiante de dos carreras, entre otras cosas, ¿no? Cabe resaltar un hijo, hermano, sobrino, estudiante, profesional a poco tiempo de ser profesional, entre otras cosas, ¿no? Bueno, en cuanto a mí, pues, y a mi desarrollo de habilidades para la gerencia, para el liderazgo, considero que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, ¿no? A través de diferentes experiencias, diferentes vivencias y contextos, ¿no? El vivir diferentes contextos con diferentes personas. Es lo que ha llevado, digamos, a forjarme como una persona adulta, casi adulta, madura, entre muchas cosas, ¿cierto? Digamos que en mi infancia hay varios aspectos a destacar. Digamos, la vivencia, yo viví tanto en pueblo como en ciudad, ¿cierto? Digamos que yo nací en Tunja, en Boyacá, en la ciudad, y me fui como a los 2 años a vivir a un pueblo, a Tauramena, en el llano, donde la cultura es totalmente diferente, la gente es más chapeada, más trabajadora. En cuanto al agro, la cultura de por sí es más abierta, son más espontáneos, son más sociables, ¿sí? En comparación, digamos, con Boyacá. Y eso es algo, pues, que, digamos, de cierta forma me permite forjar mi carácter, mi personalidad de una forma diferente, ¿cierto? En comparación, digamos, de crecer, de nacer y crecer y educarse en la ciudad. Bueno, entre estas cosas, digamos que además de la cultura, es como una actitud, una personalidad diferente la que se forja, digamos, según la región, según donde te críes, ¿no? Y no solo es eso, también, digamos, viene de un contexto familiar y social. En este caso, digamos, yo me fui a vivir solo con mi mamá. Digamos que con mi padre nunca viví, nunca supe nada de él, entonces es algo complejo, ¿no? Digamos de que tu mamá te críe, te haya sacado adelante sola y así sucesivamente. Bueno, posteriormente digamos que viví con mi padrastro también y pues bueno, fue algo de mucha ayuda, estoy muy agradecido también con él, entre muchas cosas, ¿verdad? Pero digamos, destaco estas dos personas, mi padrastro y mi mamá, porque son esas dos fuentes de inspiración, de ejemplo a seguir en la vida, de carácter, de voluntad, de lo que yo he aprendido, ¿cierto? Estas dos personas me enseñaron mis valores y mis principios como persona, ser responsable, ser respetuoso, ser atento, empático, entre muchas otras cosas, ¿cierto? Y es algo que cabe destacar porque, digamos, toda persona, primero que todo, se hace en la familia. Después se realiza ya en un contexto social, ya de conocidos, amigos, educativo, digamos que el colegio, que la universidad, que la secundaria. Todas estas fases en las etapas de la vida de una persona son significativas y permiten enseñar muchas cosas, ¿cierto? Eh, y entonces, pues de ahí vengo, digamos, a las vivencias, a las experiencias que uno vivía cuando pequeño. Yo, digamos, veía a mi mamá liderar proyectos de medio ambiente con todas las culturas, digamos, arraigadas en la región, digamos, las veredas, gente con pocos recursos, campesinos, en donde, digamos, ella dirigía jornadas de recolección de basuras, arreglar los entornos escolares, los parques públicos y así. Entonces digamos que yo la veía a ella direccionar, mandar, o sea, como además de una líder, era como que ella se veía inmersa en el trabajo aplicado, ¿sí? Ella iba también con todos, arreglar las zonas, también recogió basuras y ella me llevaba consigo y yo la ayudaba, o sea, de cierta forma ella me enseñó, digamos, a eso, a manejar una cultura de medio ambiente, digamos, algo que es significativo hoy en día con las circunstancias actuales que se viven sobre el calentamiento global, la contaminación, entre muchas otras. Entonces, a partir de esa metodología, de ese proceso educativo por parte de mi madre,
ya aprendí una cultura y ya aprendí la importancia, el valor, digamos, del medio ambiente, digamos, con nosotros como personas, como seres humanos, ¿cierto? Porque dependemos de un medio ambiente con óptimas condiciones para una calidad de vida excelente. Entonces, desde ahí ya tengo mis primeras enseñanzas, las cuales son significativas para ya un más grande, ya uno no valora las cosas de otra forma, diferente, ¿cierto? Este, además de, digamos, del sector de medio ambiente, digamos, normalmente, digamos, a ella siempre estaba relacionada con personas de altos cargos públicos, en la gobernación de Boyacá, de Casanare, los alcaldes y así. Entonces, digamos que el aprender a expresarse, a desenvolverse socialmente, porque asimismo no solo era como con estas personas, sino también a asistir a sus programas radiales, a sus conferencias, a las auditorías. Entonces digamos que también algo que me queda de ella era verla cómo se expresaba, cómo hablaba con las comunidades y, y yo adopté estas características en parte de ella, ¿cierto? De ser abierto, de ser espontáneo, de ser emotivo, de mostrarse emotivo ante las personas, ¿cierto? Porque es que, digamos, además adaptarse a ciertas culturas, no es lo mismo, digamos, hablar con los políticos, con las personas de cargo, de administrativos, gente que está en la ciudad, a desenvolverse con campesinos. Tú tienes que cambiar tu léxico, tus jergas, todo, ¿cierto? Entonces son aspectos que influyen demasiado como en el desarrollo social de uno como niño. Y el verla, digamos, en sus programas, hablar con sus palabras técnicas, dar ejemplos y escucharla a través de la radio, verla en alguno que otro programa de televisión, pues para mí era un ejemplo y se volvió significativo el no solo, o sea, no solo era como verla hablar y ya, no, sino ver cómo se desenvuelve, cómo habla, cómo empatiza con las personas, ¿sí? Como también tiene carácter y si alguien está mal decirle no, está mal porque esto y esto, o sea, justificar sus razones también, sus ideologías, también es saber justificar y darle y objetivizar, digamos, estos pensamientos, estas oraciones, estas frases, todo lo que tú hablas con otras personas. Entonces desde ahí digamos que socialmente yo me desenvolví en cuanto a esos valores sociales, a esos principios de contribuir a la sociedad, de estar también digamos conectado con varios círculos, varias ramas sociales, ¿sí? O sea, no es como que tú solo estás con tus amigos, sino también tienes un grupo educativo que también te respeta, que también te reconoce como persona y como líder, como, o sea, tú ya también estás caracterizado con ciertos rasgos ante ciertos grupos de personas. Digamos el sector de profesores, de estudiantes, ahí está una rama educativa. Tú tienes tus amigos aparte, digamos, conoces los conocidos de tus papás, de tus allegados, amigos de amigos, que ya son otro tipo de rama en donde ya las personas son diferentes y te conocen de una forma diferente, ¿cierto? Además de esto, digamos, yo creo que eso en la infancia ha sido lo que más me ha marcado, digamos, el ejemplo de ver a mis padres. Algo también significativo, digamos, fue que yo tuve un accidente, yo me fracturé el fémur, la pierna derecha, cuando era pequeño montando bici, ¿cierto? Entonces, yo alcancé a estar 2 años en rehabilitación, pasar de un año de silla de ruedas, vaya al colegio en silla de ruedas, que el bullying, que de los compañeros, la discriminación como por estar en silla de ruedas, después que estar en muletas. Fueron 2 años duros en donde se vivió ese proceso y yo, digamos, como que me deprimía porque yo pensaba como no voy a volver a caminar, a hacer las cosas que me gustaban, entre otras, ¿cierto? Entonces yo no, como que yo siempre estaba bajo de nota, no quería hacer amigos, no quería socializar, así, entonces digamos que después, pues digamos por ayuda de mis padres, de otras personas también, me enseñaron a ver el mundo de una manera diferente. El ver, digamos, cómo hay deportistas, cómo hay profesionales que salen adelante con alguna falta, digamos, de sus extremidades, con alguna enfermedad.
con alguna discapacidad que le impide realizar ciertas acciones, ciertas cosas. Entonces, digamos que a partir de ahí yo dije como pues no es el fin del mundo, ¿cierto? O sea, si esta gente ha podido salir adelante, porque yo no voy a poder. Y bueno, finalmente salí de ese proceso de rehabilitación, empecé a caminar, a jugar, todo de nuevo. Y vuelve como la vida a uno como niño, porque esto fue, digamos, a los 14 a los 11 años, más o menos. Entonces, claro, también uno como que no estaba preparado, digamos, para... O sea, como que yo no pensaba en la realidad del mundo, sino como en mí, ¿cierto? Entonces me enfocaba tanto como que en emociones negativas por esa circunstancia que yo como que me inhibía de ser yo mismo. Hasta que pues finalmente, lo que digo, o sea, entre muchas personas también me dieron como esa motivación, como me hicieron ver el mundo de una forma diferente. Entonces es algo que también me ha caracterizado por, digamos, ser echado para adelante, ser berraco, ¿sí? Entonces, es lo que yo digo, son las circunstancias las que uno vive como lo forjan a uno como persona. Ya digamos que más adelante en la adolescencia tuve varios aspectos que me permiten desarrollar mis habilidades como persona, como líder, como gestor, como administrador, ¿cierto? Como diferentes roles. Entre ellos, pues obviamente dos experiencias, digamos, fue de salir del colegio y de una presentarme a prestar el servicio militar. Esto fue, digamos, algo que fue como una decisión muy espontánea, muy a la deriva, como, pues voy a ir a cumplir mi servicio, ¿qué más da? Mientras pienso qué quiero hacer, ¿sí? Porque uno también tiene esas cargas de profesional, de que usted qué va a hacer, qué va a estudiar, no sé. Entonces, bueno, yo me fui a prestar servicio y es un proceso duro en donde, digamos, a ti te someten y rompen tus límites mentales y físicos. A ti te tienen unos altos niveles de exigencia en todos los aspectos básicos, digamos, en el estado físico. Te rompen los límites mentales y físicos hasta que tu cuerpo no da y tú dices, pero yo no creía que era capaz de hacer estas cosas mentales. Hay, digamos, muchos casos de suicidios, de depresión que en donde los soldados sufren que porque los visitan, que porque tienen exceso de afecto, como otros lo carecen de este afecto familiar, social, ¿sí? En donde viven encerrados en un mundo y así se desenvuelven. Entonces esto es complejo que el ser capaz de aislarse, de distanciarse de todo su círculo, de todos sus seres queridos y someterse a, digamos, a estos entrenamientos, a este tipo de vida, pues es algo complejo, ¿cierto? Y digamos que yo tomé una decisión, porque digamos yo hasta incluso en algún momento pensaba desertar, pero yo dije después como no, pues si una persona que está en peor condición que yo pudo hacerlo, porque yo no voy a poder. Y yo decidí ser dragoniante y eso es como como tener mando entre los soldados, ¿cierto? Entonces, digamos, a partir de esto eh, fue un entrenamiento más duro, aguanté hambre, sueño, estuve cansado, de muchas cosas que me llevaron a mi límite, pero de cierta forma ya yo dejé de compararme con otros y empecé a hacer yo también. Ya digamos cuando terminé esa práctica, ese entrenamiento de ser dragoneante, yo era líder, yo era dragoneante, yo tenía mando ante la compañía, o sea, yo tenía soldados, 90 200 soldados a mi disposición para hacer lo que yo quisiera. Que si quería, o sea, y cualquier cosa, o sea, desde que si yo quería que me trajeran la comida a donde yo quisiera lo hacía y se los decía y se los ordenaba. O como si quisiera que hicieran el aseo de tal zona, lo hacían, entre muchas cosas, ¿cierto? Y de ahí, digamos, depende el haber destacado y resaltado en este campo, pues también me dio cavidad y pie para estar con los altos mandos. A mí me solicitó, digamos, el comandante del batallón. Entonces ya mi círculo cambió y ya no eran solo soldados, estar solo con soldados inferiores en cierto sentido a mí, sino ya al contrario, es ser subordinado de otros mandos, de otros altos mandos. Entonces ya cambia porque uno aprende, digamos, cómo se mueve ese mundo, ¿cierto? Cómo se gestiona, digamos, las compañías, los soldados, la intendencia, el material, el armamento, todo. Y digamos que ya yo me rodeaba, digamos, solo de sargentos, capitanes, mayores. Y pues esto me permitió tener otro tipo de mentalidad, como de ver otra visión, de ver ese mundo del ejército, ¿cierto?
que pues tal vez no haya sido de mi agrado y no haya querido decidir en esa carrera, pero sí fue algo significativo porque yo aprendí a ser líder, a tener voz de mando, tener carácter, autoridad, empatía, porque pues también hay sucesos específicos que cambian todo, ¿sí? Entonces digamos que el tener 90, 100, 200 soldados, el tener rango, tener mando, eso me dio una mentalidad, me forjó en un sentido muy significativo, diría yo, en toda mi vida. Fue así una de las experiencias más complejas, más sufridas, pero con mucho valor que también me ha aportado. Además de esto, pues digamos que también he tenido otros accidentes físicos, me partí también la otra pierna, llevar el proceso de rehabilitación, de recuperarse es complejo, porque uno extraña lo que desea hacer, lo que quiere hacer, lo que le gusta, y no poder hacerlo en sus tiempos que uno desea, pues es triste, pero pues a partir de acá también influye toda esa actitud, esa energía, esa forma como uno afronta las situaciones, ¿cierto? Bueno, a partir del gimnasio, de todos estos accidentes, yo trato de llevar al menos una vida con estilos de vida un poco saludables, al menos buena alimentación, al menos un estado físico acondicionado con una buena capacidad de respuesta, ¿sí? O sea, el realizar ejercicio, diferentes deportes, yo jugaba fútbol, baloncesto, tenis, voleibol, entre muchos otros deportes, porque digamos, como ya lo mencioné en algún momento, estudio dos carreras, también estudio cultura física, lo cual me enfoca en áreas del deporte, del entrenamiento, por lo cual digamos es a lo que me asemejo entre lo significativo que fue el ejército y el tener estos estilos de vida y de practicar deportes, pues me genera, digamos, el empoderamiento de la capacidad que tengo para realizar ciertas labores. Digamos que también no solo fue entrenar en gimnasios, recientemente, digamos, he tenido prácticas con estudiantes de voleibol, niñas en este caso, en donde, digamos, es complejo también porque la situación social de todas, psicológica, económica de muchas, son variables que influyen en el desempeño de uno como entrenador. Acondicionar y digamos mandar y digamos ya uno no trataba por ejemplo como anteriormente lo hice digamos con soldados sino ahora es con otra rama, ya es con niñas y son pequeñas, menores de edad, entonces claro, la presión social, la presión familiar, ellas, son hartos factores que influencian el desempeño de ellas mismas y asimismo reflejan el desempeño de uno como entrenador. También, digamos, ya últimamente estoy haciendo, digamos, trabajo de gimnasio acá mismo en la universidad. Entonces, digamos que también adquiero, digamos, como esa metodología de enseñanza, de aprendizaje, en donde, digamos, dirijo a las personas y les digo qué hacer, por qué no hacer. Y no solo es esto, es explicar el porqué de las cosas, el cómo funciona, desde la parte anatómica, desde la parte fisiológica hasta la parte física, estética, entre muchas otras, ¿cierto? Entonces digamos que a raíz de todas estas experiencias en el gimnasio, con accidentes, con el ejército, como entrenador en los diferentes campos, digamos que asistiendo también a competencias, gestionándolas, organizándolas, también me ha permitido desarrollar habilidades y trabajo, digamos como el perfeccionamiento, el trabajo en equipo, la comunicación que tiene que ser muy efectiva para que sea eficiente toda la realización de un trabajo. Mm, pues sí, digamos que todo el resumen de estas experiencias me ha permitido desenvolverme, forjarme mi carácter, mi personalidad y ser quien soy hoy día. Y aún así, digamos, siento que a falta de decisiones difíciles que uno no toma por no salir de la zona de confort, supongo que no me ha mantenido en esta misma zona y no me ha dejado ir a otro nivel, subir de nivel en otros rangos. Pero pues finalmente todo es un proceso, todo son cuestión de decisiones, factores personales,
extrínsecos e intrínsecos que afectan la vida de la persona, la formación, incluso la constante formación educativa de que no sea inducida a través de un medio institucional como es la universidad o los colegios, sino enfocarse en un autoaprendizaje, en un autoconocimiento para usted saber como persona su valor, saber cuánto vale, de qué eres capaz, qué es lo que puedes, qué es lo que no puedes hacer, por qué no puedes hacer las cosas y pues sí, es una función de experiencias y vivencias lo que lo forjan uno como persona y me han llevado hasta aquí, hoy, así como soy. Y gracias.